Hola a todos los terceros medios. Este video es para presentar la primera unidad, la cual lleva por nombre como Desafíos y Oportunidades. Ya en esta unidad de lenguaje, que sería la primera del 2021, vamos a abordar varias temáticas muy interesantes que llegan a tocar las fibras de cada uno de nosotros, porque somos personas de sentimientos que muchas veces no sabemos cómo interpretarlos, internalizarlos quizás, pero no exteriorizarlo. Entonces, bien interesante esta unidad donde vamos a conocer a través de muchos autores temáticas que nos afectan a todos y que finalmente debemos aprender de ellas para hacer de este mundo un mundo mejor. Voy a compartir la pantalla donde vamos ya a entrar en materia con lenguaje. Esta primera microclase, ¿verdad?, va a ser sobre las claves de interpretación. Cuando nosotros leemos cualquier texto, ¿verdad?, es importantísimo que nosotros podamos dar un poco de nuestro talento para interpretar lo que ahí dice o lo que el autor nos quiere decir. Y para eso requiere de algunas claves, que es lo que vamos a hablar en este video. Voy a ampliar acá. Entonces vamos con la introducción, ¿verdad? La cual dice que todos los textos entregan información para que el lector pueda situarse en el contexto histórico, social, comprender la información dada por el autor, interpretar y realizar un mejor análisis de la lectura. Tal cual, cuando nosotros leemos, ¿verdad? Como les dije, hay varios elementos durante la lectura que nos van diciendo o nos van señalando lo que el autor quiere decirnos. Es decir, si nosotros estamos atentos a esas claves, podemos fácilmente llegar a una conclusión, ¿verdad?, con mayor claridad y convenir con lo que el autor nos quiere decir durante la lectura. Vamos a dividirlo en tres claves o en tres pasos, ¿verdad?, para interpretar literalmente lo que vamos a leer o lo que estamos leyendo. Ya, lo primero que debemos hacer es analizar el texto, ¿sí? ¿De qué se trata? O sea, ¿de qué está hablando el autor en ese momento? ¿Cuál es el tema que ahí se presenta? Otra cosa es relacionar los elementos que ahí están presentes o que componen ese texto. Por ejemplo, los personajes, ¿verdad? Analizarlos psicológicamente, físicamente, también nos ayudan a dar una idea de lo que el autor nos quiere decir, ¿verdad? Y más o menos el pensamiento de él en ese momento. Otro componente o otro elemento que es sumamente importante es el narrador, el tipo de narrador. Si es en primera persona, si es testigo, ¿verdad? Todo eso nos ayuda a comprender la importancia o quizás la connotación que nos quiere dar el lector, perdón, el autor en ese momento. Ok, tenemos también el ambiente. El ambiente es sumamente importante porque los elementos que componen esa narración nos va diciendo algunas señales de lo que el autor quiere decirnos. Por ejemplo, si es un lugar desolado, lúgubre, que da un aire triste, ya ahí nosotros podemos comprender que esa lectura, ¿verdad?, o que ese momento el autor está siendo influenciado por algún sentimiento externo, por ejemplo, de tristeza, de abandono, de soledad, ¿ya? Entonces, todos los elementos que se pueden percibir o se pueden leer dentro de un texto nos está diciendo algo preciso. Ahora bien, si la lectura es en un lugar paradisíaco, alegre, luminoso, donde las personas presentan una actitud positiva, ya, eso también nos está diciendo que el autor nos quiere transmitir un sentimiento de paz, tranquilidad, esperanza, ¿ya? Entonces, todos los elementos son sumamente importantes, solamente que tenemos que estar prestos para comprender e interpretar qué es lo que nos está diciendo el autor. Como segunda clave para la interpretación, ¿verdad? Tenemos relacionar el contexto, es decir, cuando nosotros leemos algo, ¿verdad?,
no estamos en una lectura, ya sea corta o larga, ya hay un contexto que la rodea, es decir, hubo varias cosas en ese momento en la vida del autor que influenciaron a la hora de escribir. Por ejemplo, datos históricos, políticos, culturales, religiosos. Por ejemplo, si en ese momento el autor está pasando por una crisis política en su país, quizás dentro de la lectura, ¿verdad? Hay algunos elementos o algunas claves que nos indican qué es lo que está ocurriendo en ese país en ese momento. El año, la fecha, algún acontecimiento importante, puede ser un cambio cultural, ¿verdad? Que nos describa culturalmente algo que está ocurriendo, puede ser un movimiento religioso que esté pasando en ese momento en la vida del autor. Entonces, todos esos elementos del contexto, ¿verdad? De la lectura nos va a indicar o nos va a dar indicio de qué es lo que está ocurriendo en la vida del autor y que también nos quiere dar a conocer durante el texto. Como tercer clave tenemos la interpretación de los elementos simbólicos. Aquí es un tema más que de conocimiento, es interpretativo, donde hay varios hechos u objetos que son reiterativos durante la lectura, ¿verdad? Que aparecen varias veces, que tienen un valor simbólico. Por ejemplo, quizás en una lectura que nosotros realizamos, reiterativamente habla de una cárcel sentimental, ¿ya? Entonces habla de una cárcel sentimental, yo me siento atrapado en un sentimiento, yo estoy dentro de unos barrotes de una cárcel, ¿sí? Entonces hay varios elementos que es como reiterativo. ¿Qué querrá decir eso? Que esa cárcel, en este ejemplo específicamente, o esos barrotes o ese encierro que siente el personaje, ya quiere decir algo que nos quiere transmitir el autor. Por ejemplo, ¿qué querrá decir cárcel, barrote, encierro? Quizás es agonía, quizás es muerte sentimental, quizás es soledad, quizás es que se está reprimiendo el sentimiento. Entonces hay varios elementos que se pueden presentar dentro de la lectura que son interpretativos, ya que tenemos que darle una interpretación. Por ejemplo, puede aparecer reiteradamente un símbolo como una llave, ¿ya? Tome la llave, olvide la llave, te regalé la llave, ya. ¿Qué puede interpretarse a través de la llave o qué interpretación le podemos dar a ese objeto en particular? Quizás puede ser que sea la salida a algo, quizás también puede ser que está cerrado y que no quiere que nadie entre allí, ¿verdad? Y por eso él tiene la llave, la única llave. Quizás es la clave para solucionar un problema dentro del texto. Entonces, esos elementos cada uno van a ir dando una interpretación de lo que el autor nos quiere decir. Entonces, tenemos tres grandes claves, que es analizar el texto, ¿verdad? Que son los elementos que la componen: personaje, narrador, ambiente. Tenemos el contexto, que ya sea datos históricos, políticos, culturales, religiosos. Y tenemos elementos simbólicos, ¿verdad? Hechos u objetos reiterativos que tienen un valor simbólico que el lector debe analizar para comprender. Entonces, como conclusión, ciertamente, ¿verdad? Los elementos proponen una interpretación. Al integrar todos esos elementos, debemos interpretar, ¿ya? Y consiste en darle ese sentido a la obra que va más allá de la comprensión literal. Es decir, que tenemos que hacer un mínimo esfuerzo, ¿verdad? Para nosotros tratar de visualizar qué es lo que nos quiere decir el autor con este ambiente, con esta fecha, presentándonos varios elementos, presentándonos un perfil psicológico de uno de los personajes o describiendo físicamente a otro personaje, el tipo de narrador, ¿ya? Entonces hay varios elementos que nosotros tenemos que comprender
primero reconocer, ¿verdad? Comprender e interpretar para nosotros llegar a una buena comprensión lectora. Es sumamente importante que siempre estemos atentos para que nuestra lectura sea maravillosa y que podamos sacarle el mayor provecho. Voy a dejar de compartir acá. Entonces, en esta primera microclase de este video, ¿verdad? Espero que hayan comprendido que todos los elementos son claves para nosotros comprender a la hora de hacer una lectura. Yo los invito a que, si no es posible, reconocerlo y guardarlos en la memoria, ir anotando o subrayando, ¿ya? Podemos ir subrayando los elementos que nos parecen reiterativos o interesantes o que podamos tomar como dato, ¿verdad? Histórico, social, que nos ayude al contexto, ¿sí? Y podamos subrayar, anotar para que nosotros al momento de realizar, por ejemplo, preguntas reflexivas, argumentar, hacer un análisis o hacer un resumen de la misma lectura que acabamos de hacer, podamos tener anotado o subrayado todos esos elementos que encierran el objetivo principal del autor. Espero que les sirva y sea de gran ayuda este video, ¿verdad? Y que podamos ponerlo en práctica no solamente para esta primera unidad, sino para todas las unidades de este año 2021. Les deseo feliz día. Chao, chao.